Mi nombre es Gerardo, soy un comedor compulsivo, adicto a la comida. Hoy estoy agradecido por el orden y la cordura que Grey Sheet ha traído a mi vida y estoy abstinente. Sé que lo estoy porque peso y mido 3 comidas al día de la hoja gris de Cambridge Grey Sheet. Las escribo, las comprometo con mi padrino. No como nada entre comidas, excepto bebidas sin calorías. Y por la gracia de Dios, el día de hoy mi abstinencia es lo más importante en mi vida, sin excepción. Y bueno, la verdad es que sí, me siento absolutamente agradecido, como dice el pensamiento del día, por el orden y la cordura que Grace ha traído a mi vida. Principalmente ahora en estas fechas tan difíciles que para mí como comedor compulsivo he tenido que vivir. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí son fechas muy difíciles de tener que compartir nuestra vida con la gente normal, ¿no? Con el mundo normal exterior, en el cual todo es comida, caray. Todo es comida, todo es bebida, todo es celebrar eh, todos los eventos, todos los compromisos a los que asisto de tipo social. Son rodeados de comida por todos lados y toda la gente como que quiere mostrarte su amor y su agrado a través de la comida. Y muchos de ellos inclusive se sienten ofendidos y les dices que pues tú no, por el momento no consumes ese tipo de productos, ¿no? Y el ver inclusive muchas caras de familiares y de gente que me conoce de muchos años, haciéndome una expresión y algunos hasta diciéndome, estás a dieta, ¿cómo es posible, no? Desde que te conozco estás a dieta, ¿no? Llevo 20, 30 años de conocerte y toda tu vida has estado a dieta, ¿no? Y, y la verdad, siendo muy honesto, pues sentí una frustración terrible de tener que, pues aceptar o de no querer dar explicaciones porque he entendido a través de los años que pues, la gente de mi alrededor no entiende, ¿no? Realmente no podría entender todo lo que yo he tenido que vivir y el por qué he tenido que llegar a tomar estas decisiones y este estilo de vida. Por eso, cuando estoy con mis compañeros de Grey Sheet, es en el único lugar en donde me siento libre, a gusto, en donde me puedo explayar y puedo realmente manifestar todo lo que siento y lo que soy. El día de hoy, pues, estoy celebrando mi día 1367. Yo inicié mi abstinencia, esta tercera abstinencia, el día 1 de marzo del 22. Este, y me siento muy contento, muy feliz de vivir, pues ahora sí que libre de la esclavitud, de vivir en las garras del comer compulsivamente. Haciendo una breve síntesis de mi historial, pues me regresaría yo a los 5 años de edad, en donde inició esa terrible enfermedad. Eh, yo recuerdo que era un niño normal, yo era un niño sin problemas, no nací con esta enfermedad, yo creo, o al menos no la manifestaba a esa edad. Me pasaba las horas, era yo el clásico niño que su mamá se pasaba 2 horas dándole de comer o 1 hora y media porque yo no quería comer. Ajá. Y de esos que tenía que estar con la cuchara ahí, por favor, cómete esto. Y la verdad es que para mí la comida era, era, eh, 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 era lo contrario a lo que después terminó siendo, ¿no? Y sin embargo, en ese inter, principalmente a los 5 años de edad, pues me di cuenta que comiendo, cuando lograba comerme la comida completa, pues recibía besos de mi mamá y caricias y regalos y fue ahí donde yo creo me di cuenta, ¿no? Me di cuenta que comiéndome todo el plato, este, pues había
los besos, la conquista del cariño de mi madre, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde, de alguna forma, pienso que mi mente, eh, pues, se descarriló. Y ahí tomé otro camino en mi vida y empecé a comer. Empecé a acabarme los platillos, empecé a tratar de darle gusto a mi madre, pero ya después, pues, no sé, algo pasó que me gustó y me gustó demasiado y entonces empecé a irme ligeramente al extremo, ¿no? Y entonces mi madre, siendo una persona que en su juventud también había vivido problemas del peso y siempre había tenido que batallado con el sobrepeso, pues se preocupó porque empezó a ver que de alguna forma, aunque fuera en aquellos años una cantidad muy mínima, pero empecé a subir de peso, ¿no? Entonces en ese momento, eh, obsesiva, como siempre lo ha sido, pues cerró alacenas, eh, cambió toda la comida que había y dijo, se acabaron las comidas normales que a todos los niños les puede gustar y me puso a dieta, ¿no? Me acuerdo que a los 5 o 6 años de edad me llevó con el primer doctor a hacer una dieta de esas dietas terriblemente estrictas de aquella época, eh, imposibles de hacer, yo creo, para cualquier niño, y que eran un absoluto y rotundo sacrificio. Y ahí empezó mi calvario, a partir de los 5 o 6 años de edad empezó mi calvario y esa esclavitud de luchar toda la vida a través de dietas y bueno, delante de mis padres haciendo dietas, pero en cuanto no estaba con ellos, tratando de salirme, de romperlas, de ir a la escuela, me mandaban con una fruta y mientras que todos mis compañeritos de la escuela llegaban con sus lonches, unos lonches deliciosos que sus mamis les preparaban y yo los veía, me volvía loco, se me deshacía la boca, ¿no? De ganas de quererlos consumir. Y muchos de ellos eran, así como yo fui, niños melindrosos, de esos niños que no les gusta comer y pues veían mi cara de alegría, ¿no? Y como ya me veían un poco, que ya empezaba yo a subir de peso, yo creo que ya se me empezaba a notar que ya empezaba yo a ser gordito, decían, oye, gordo, ¿no te quieres echar mi lunch? Ajá. Yo te lo regalo, yo no lo quiero, ¿no? Y pues yo encantado en la vida, ¿no? Sí, dámelo, ¿no? Y entonces me comía los lonches de algunos de mis compañeros que me los regalaban, ¿no? Ese era así como mi agasajo, ¿no? Y, y recuerdo también escenas de mi infancia, de cuando estuve en el kinder, en la primaria, de ir hasta el bote de la basura de las escuelas y buscar, ¿no? Ya desesperado, que comerme algún lunch que alguien tiraba, algún sándwich, alguna cosa así sabrosa, de las que mi mamá pues a mí me prohibía, ¿no? Y fue así como se desató, poco a poco, empecé a subir más de peso y además vivir una infancia en la cual mi madre siempre me programó que lo peor que podía existir en el mundo era los gordos, la gordura, que las niñas no me iban a querer, que todas me iban a rechazar y llegar efectivamente a la adolescencia ya con muchos traumas, con muchos complejos, con mucha inseguridad y efectivamente la primera niña que yo me enamoré, pues fue un fracaso, ¿no? No me hizo caso y frustrarme y darme cuenta que todo lo que mi mami me había dicho, pues todo era verdad, ¿no? Y vivir una adolescencia terrible, ya sabemos, la clásica adolescencia de todos los comedores compulsivos, de vivir aislado, de vivir acomplejado, de ir a las tiendas a comprar la ropa y que no te quedara, de visitar dietas y dietas. Me acuerdo que me pasé los primeros 18 años de mi vida visitando todas las dietas de moda que había, todas pagadas por mis papás, inclusive a los 14 años de edad como regalo de
de 15 años, aunque yo no era niña, pero pues fue mi regalo de 15 años. Mi mamá me pagó un campamento de Weight Watchers Camps a los Estados Unidos. Y eso fue creo que una de las formas más padres que tuve en mi vida de bajar de peso, porque sí, lo que sea, cada quien era un campamento muy, muy padre, con puros gringos y gringas, y nos fuimos a Disneylandia y nos la pasábamos padrísimo, y la verdad nos guisaban puros menús Weight Watchers, pero muy padres, muy ricos. Y sí, bajé muchos kilos en ese verano, fue todo un verano, como 2 meses y medio, algo así. Y llegué delgadito a México, ¿no? Regresé delgadito y todavía me dieron membresía de Weight Watchers por un año. Y obviamente pues, al año, pues poco a poco, ir rompiendo y volviendo a mis viejos patrones, por no entender que pues lo que yo tenía era una enfermedad, ¿no? Y así fue toda mi infancia, hasta que mis padres se hartaron y ya como por ahí de los 18 años de edad me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, nosotros ya hicimos todo lo que podíamos, es imposible, tú no tienes remedio, a partir de aquí, todo lo que tú quieres hacer por tu peso o por tu forma de comer, lo vas a pagar. Nosotros ya nos deshacemos de eso, ¿no? Y entonces a mi capacidad, pues seguir haciendo dietas muchas veces inventadas por mí, otras con muchos esfuerzos, viendo la forma de pagarlas. Y fue cuando ahí empezó mi carrera con los grupos, ¿no? Alguien me dio el tip, pues, mi hermano era doble A y mi hermano se iba a ir a vivir a Estados Unidos, entonces mucho tiempo militó en las juntas de Alcohólicos Anónimos que estaban en la Union Church, en las Lomas de Chapultepec, y ahí llegó el primer grupo de OA, de Estados Unidos, con puros americanos, y militaban, y entonces me dijo, oye, fíjate que hay un grupo de OA, deberías de ir, es igual que Alcohólicos Anónimos, nada más que pues es para gente que tienen tu problema, y entonces ahí me presenté. Pero en aquellos años yo recuerdo que OA, o el OA que llegó a México, pues no tenía ni idea de lo que era un plan de alimentación ni nada, todo era nomás subirnos a la tribuna y expresar nuestros sentimientos y pedirle a Dios que se apiadara de nosotros y por arte de magia, pues algún día iba a llegar la cordura, y, pero sin ningún plan, no había en aquel entonces ningún plan ni nada. Y pues obviamente eso no servía, ¿no? Al cabo del tiempo, pues yo me di cuenta que pues, eso era un fracaso rotundo y que no era, yo no veía la similitud de lo que mi hermano vivía en Alcohólicos Anónimos, entonces pues me hartaba y me salía. Y después, a partir de ahí, todavía, varias veces milité en diferentes grupos que llegaron posteriormente a México, que también eran OA, ajá, OA y ya después comedores compulsivos, como fue el grupo de San Agustín, el grupo de Tain en Polanco, después el grupo de Mazatlán en la Colonia Condesa, y hasta que llegó el grupo Narvarte eso ya fue como por el año híjoles, 1990 más o menos, ujú, que tenía mucha fama de ser un grupo muy bueno porque era formado por un grupo de alcohólicos anónimos, dos alcohólicos que habían tenido eh, pues mucha recuperación en Alcohólicos Anónimos y ellos abrieron este grupo y y luego salió hasta en la televisión y se hizo muy famoso y entonces fui a dar ahí. Y ahí, pero yo en aquel entonces, compañeros, pues toda mi militancia en los grupos, pues no era realmente con una verdadera constancia, tengo que ser honesto, ¿no? Con una verdadera conciencia, concientización de lo que era mi enfermedad. Muchas veces yo iba a los grupos porque era en el único lugar donde me trataban bien, donde me sentía acompañado, donde sentía que me querían y para no sentir esa soledad tan grande con la que yo vivía, entonces pues me refugiaba en los grupos, pero realmente que me aplicara lo que me decían, pues no, la verdad es que no lo hacía. Por eso es que no me funcionaba, o me funcionaba un poquito y después me dejaba de funcionar y terminaba yo por resentirme y me salía.
Después llegó, llegó Jenny Craig a México y me metí a Jenny Craig, bajé muchísimos kilos y toda mi vida me la pasé bajando y subiendo, en diferentes dietas, porque sí bajaba, inclusive tuve bajas muy grandes, de 40, 30 kilos, 50 kilos, pero pues tarde o temprano los volví a recuperar. Y fue hasta el año del 2001 cuando ya llegué a mi peso máximo, 15 que puntos. fue de 185 kilos, aproximadamente casi los 200 kilos, y, y ahí sí ya sentía yo que me iba a morir, sentía que, que en cualquier momento me podía dar un infarto y ya no podía caminar. Era una sensación terrible de oler mal, de no poderme asear adecuadamente. ¿Ustedes vieron la película de Whale, de la ballena? Era lo mismo, una copia al carbón, lo que yo viví. Y ahí sí me preocupé mucho. Y recuerdo que una persona, uno de mis clientes a los que les trabajaba, me dijo, oye, fíjate que tengo una hermana que se operó, le hicieron la operación esta del bypass, y bajó muchos kilos, está muy bien, ¿no te gustaría, hablar con ella? Y ya, total, me puse en contacto con ella y efectivamente fui a verla y ya después me mandó con el doctor que hacía la operación en el Médica Sur y me hicieron todos los estudios y ya cuando me iba yo a operar de la lamentada operación esta, me dijeron, oye, fíjate que no eres candidato porque como yo tenía antecedentes cardiovasculares, este, pues no eres, aquí le estaba yo buscándoles para enseñarles cuando llegué a mi peso máximo, la foto, sí, no sé si la alcanzan a ver. Pues ya cuando supe, me dijo el doctor que no me podía operar y entonces dije, ahora sí ya me llevó el caramas porque pues la verdad este era lo único que me quedaba y yo ya llegué, ya era una etapa de mi proceso en el cual yo ya no podía dejar de comer, empezaba yo a comer a las 9 de la mañana y no me paraba hasta las 11 de la noche. Y era pura comida alcohólica, 100% alcohólica y sentir como en el mismo transcurrir del día el pantalón, se me movían los botones del cinturón, o, o sea que en el mismo día yo creo que subía y bajaba tallas, así, una cosa terrible. El llegar a hacer pantalón, llegué a usar pantalones de talla 58, 60 y llegué a usar camisas 6X, la más grande que había. Tenía que comprar mi ropa en una tienda especial que se llamaba Solo para Gordos y era una auténtica pesadilla vivir ese sobrepeso, el no poderme limpiar cuando iba al baño, el no poderme bañar adecuadamente, el no poderme agachar, el caminar unos cuantos pasos, ni siquiera media cuadra, y empezar a sudar como una bañera. Y cuando iba a los centros comerciales, el estar buscando todo el tiempo alguna silla donde sentarme porque me asfixiaba, ya no podía, todo el tiempo era una respiración terrible, así cansada por mi sobrepeso y yo sentir que en cualquier momento pues me iba a morir, ¿no? Entonces fue cuando milagrosamente supe de la existencia de unos grupos donde había anexo y entonces me puse en contacto con ellos y afortunadamente se me regaló el anexo y me fui a anexar con ellos 1 año, 9 meses. Qué Tuve una pérdida de hermoso. 80 kilos y la verdad les agradezco mucho a esos grupos, gracias a ellos empecé a tener un poco de conciencia y empecé a, este, a, este, a trabajar los pasos, pero el problema fue cuando salí de ahí y me volví a enfrentar a la vida normal y a los alimentos, porque en ese grupo pues sí se consumía
alimentos alcohólicos de los que nosotros no consumimos. Y inmediatamente que los volví a consumir, pues inmediatamente volví a sentir la compulsión y poco a poco empecé a subir de peso. Hasta que por fin tuve por fortuna un ángel que llegó a mi vida y me habló de Great Sheet, me explicó en qué consistía y, y inmediatamente me llamó la atención. Dije, eso es para mí, eso es exactamente lo que yo necesito, es lo más acertado, lo que siento como más lógico y más cercano a lo que es Alcohólicos Anónimos, que es tapar la botella y dejar de consumir los alimentos a los que yo realmente soy compulsivo y que yo sé que no puedo consumir porque inmediatamente se destapa esa alergia que dice el doctor Silberg en la carta del médico, en la cual viene un deseo imperante, un deseo de no poder parar de comer el mismo alimento. Y fue ahí cuando iniciamos el grupo de Great Sheet en México. Y bueno, a partir de ahí he vivido tres abstinencias principales en mi vida. Bueno, he tenido muchísimos días Juan y muchísimas recaídas, pero mis tres principales abstinencias fueron la primera en el 2007, que se me regaló llegar casi a mi peso y estuve un año y medio abstinente, pero pues por mi enfermedad, tarde o temprano, volví a mis viejos patrones, creí que ya podía yo, que no me di cuenta que esto era un regalo de un poder superior y que no era obra de mí, ¿no? Sino que había sido un poder superior el que se había obrado en mi vida y entonces empecé a subir de peso. Empecé a subir las cantidades, a ya no pesar exactamente, a ya no ser honesto y tarde o temprano terminé por salirme. Después vino una segunda etapa, 7 años después. Me tardé 7 años en volver a agarrar una abstinencia verdadera y, y pues lo mismo, se volvió a repetir el mismo patrón. A esa vez ya bajé menos kilos, pero también llegué a estar más o menos bien. Y la tercera, pues ya saben, ya les he platicado aquí la desgracia que tuve que vivir en el 2021, que perdí a mi hija. Fue el golpe más duro que he tenido en mi vida y afortunadamente siempre estuvo del lado mío, junto de mí en todos esos eh, años que desde el momento en que empezamos Great Sheet siempre estuvo cerca de mí mi padrino, mi sponsor, que siempre ha estado a mi lado y él de una forma u otra trató de volverme a integrar a Great Sheet y de decirme, bueno, aunque sea, entra a las juntas de, de Zoom y escucha las juntas, no participes si no quieres. Y fue así como iniciando el 22, empecé a entrar a las juntas de Connecticut y escuchar, y tarde o temprano darme cuenta que pues ese era mi lugar, que ahí es donde yo tenía que estar y volví a iniciar mi abstinencia, mi tercera abstinencia, que por el día de hoy voy a cumplir ya 4 años, gracias a Dios, el próximo en unos meses, y estoy muy agradecido, muy, muy, muy agradecido con mi poder superior por todos los regalos y por todo y por toda esta tranquilidad y esta paz que ahora siento de ya no tener que luchar con el comer compulsivo y de poder vivir una vida y un estilo de vida diferentes. Y bueno, en términos generales, eso ya me pasé del tiempo. Eso es lo que yo quería compartirles y muchas gracias, compañeras.